La lluvia golpeaba con fuerza los ventanales del suelo al techo de Aurelios. Cada gota era un pequeño puño exigiendo entrar al calor que yo nunca pude llamar verdaderamente mío. Me movía por el salón como un fantasma. Silenciosa, invisible, importante solo cuando faltaba. Los suelos de mármol blanco reflejaban los candelabros dorados del techo, creando la ilusión de que caminaba sobre la luz misma. Pero mis pies solo conocían el dolor de los turnos de 12 horas y los zapatos viejos sostenidos por esperanza y pegamento. La mesa 7 necesita agua, siseó Marcus al pasar a mi lado. Su uniforme impecable contrastaba con el mío. El mismo estilo, pero en mí lucía prestado, temporal, como todo lo demás en mi vida. Asentí. Ya estaba en movimiento. Eso era mi existencia. Siempre moviéndome. Siempre un paso detrás del ritmo de un mundo que pertenecía a personas que nunca me veían. La jarra de cristal pesaba en mis manos. La condensación fría se deslizaba entre mis dedos mientras me acercaba a la mesa 7. Fue entonces cuando los vi. El reservado del rincón más alejado. El que se reservaba para personas cuyos nombres aparecían en los periódicos. Nunca por buenas razones, pero siempre con un respeto tejido de miedo. 3 hombres con trajes que costaban más que mi renta anual estaban sentados entre sombras y humo de cigarrillo. Aunque fumar llevaba años prohibido en el restaurante, nadie se atrevería a decírselo. Nadie se atrevería jamás. Pero no fueron los hombres los que me cortaron la respiración. Fue el niño. Un pequeño de no más de 5 años estaba sentado en el borde del reservado, con las piernas colgando con la alegría despreocupada de alguien que todavía no entendía el peso del mundo que su padre comandaba. Rizos oscuros enmarcaban un rostro angelical y en sus manos sostenía un carro de juguete, emitiendo suaves sonidos de motor que de alguna manera atravesaban la música clásica y las conversaciones en voz baja. Debía haber apartado la mirada. Debía haberme concentrado en mi tarea, en sobrevivir, en ser invisible. Pero algo en la inocencia de ese niño me apretó el pecho con un anhelo tan intenso que bordeaba el dolor. Yo también había querido eso alguna vez. Un hijo, una familia, una vida que significara algo más allá de contar propinas y preguntarme si podría pagar el alquiler. Pero Michael se había llevado ese sueño cuando se fue. Sus disculpas eran tan inútiles como el anillo de compromiso que había empeñado para pagar sus deudas. Señorita, mesa 7, una pareja de mediana edad que celebraba su aniversario me señaló los vasos vacíos con impaciencia. Parpadeé. Forcé una sonrisa que nunca llegó a mis ojos y serví el agua con manos que habían aprendido la firmeza a través de la repetición, no de la calma. El marido no me miró. La esposa asintió distraídamente. Era un mueble para ellos. Funcional y olvidable. Al girarme para irme, lo escuché. Un chasquido agudo y nítido. Luego el grito de una mujer en el reservado detrás de mí. No el del rincón con los hombres que olían a peligro y colonia cara, sino el de al lado, donde una mesera llamada Sophie equilibraba una bandeja cargada de copas de champán. El tiempo se convirtió en melaza, espeso y lento. El tacón de Sophie se enganchó en el borde de la alfombra. Un pequeño y traicionero doblez que el servicio de limpieza había pasado por alto. La bandeja se inclinó. Las copas de cristal comenzaron su descenso inevitable, capturando la luz del candelabro mientras caían, transformándose en proyectiles mortales y hermosos apuntando directamente al reservado del rincón, directamente al niño. El pequeño levantó la mirada. Sus ojos oscuros muy abiertos. El carro de juguete congelado en medio de un brougham. No entendía lo que pasaba. No sabía que debía moverse. Los hombres a su lado ya estaban en movimiento, pero estaban demasiado lejos, demasiado lentos, alcanzando a un niño que estaba en el camino directo de la lluvia de cristales y bordes afilados. Yo no pensé. Pensar era un lujo para quienes tenían algo que perder. Mi cuerpo actuó por instinto, el mismo instinto que me había llevado a través de desahucios y corazones rotos y noches en que rendirse parecía más fácil que respirar. La jarra se me cayó de las manos. El agua explotó sobre el mármol mientras yo me lanzaba hacia adelante. 3 pasos. Eso fue todo lo que tomó cruzar la distancia entre invisible e inolvidable. Me arrojé sobre el niño. Mi cuerpo convertido en un escudo de carne y hueso contra la cascada brillante.
Su pequeña figura desapareció debajo de mí mientras me enroscaba alrededor de él, con la espalda hacia la tormenta. El primer vaso se destrozó contra mi omóplato. Un estallido de dolor ardiente que me robó el aliento. Luego otro. Y otro más. Una percusión de cristal rompiéndose y tela desgarrándose. Sentí el champán empapar mi uniforme, mezclándose con algo más cálido. Sangre. Probablemente mía. Definitivamente mía. El niño debajo de mí ya gritaba, pero el sonido estaba amortiguado contra mi pecho, y lo abracé más fuerte, absorbiendo cada impacto, cada beso afilado del cristal roto incrustándose en mi espalda como una constelación de agonía. Luego llegó el silencio. No el silencio verdadero. El restaurante estalló en jadeos y gritos, sillas raspando, pies golpeando el suelo. Pero la lluvia de cristales había terminado. Permanecí inmóvil, encorvada sobre el niño, temblando por la adrenalina y el shock. No te muevas. La voz vino desde arriba. Grave y oscura como la medianoche, con un acento que suavizaba las consonantes y afilaba las vocales hasta convertirlas en algo casi lírico. Italiano, ofreció mi cerebro aturdido, de manera inútil. Mateo, estás herido. El niño, Mateo, gimoteó contra mí, pero logró decir con voz pequeña, no, papá. Papá. Dios mío. ¿Qué había hecho? ¿En qué me había metido? Unas manos me aferraron por los hombros. Firmes pero cuidadosas, evitando los peores daños. Mírame, ordenó la voz. Y a pesar de todos los instintos de supervivencia que gritaban que huyera, que me escondiera, que desapareciera, levanté la cabeza. El hombre arrodillado a mi lado me robó el poco aliento que el cristal me había dejado. Era hermoso de la manera en que lo son las cosas peligrosas. Mandíbula afilada ensombrecida por una barba de varios días, ojos oscuros que guardaban profundidades que yo no podía entender, y una cicatriz que trazaba desde su ceja izquierda hasta la línea del cabello, un hilo plateado sobre piel de olivo. Su traje estaba impecable a pesar del caos. Tela azul medianoche que probablemente costaba más que mi carro. Si es que todavía tuviera carro. Pero fueron sus ojos los que me atraparon. Debían haber sido fríos, calculadores. Los ojos de un hombre que comandaba el miedo con la misma facilidad con que otros pedían café. En cambio, ardían con algo que no podía nombrar. Una intensidad que me hizo sentir vista por primera vez en años. Peligrosamente vista. «Estás herida», dijo. Y no era una pregunta. Su mirada recorrió mi rostro y descendió hasta donde el cristal sobresalía de mi hombro como joyas grotescas, y algo cambió en su expresión. Un destello de rabia tan profunda que hizo crepitar el aire. «Estoy bien», susurré, aunque los dos sabíamos que era mentira. «¿Está él bien?» «Mateo». Sabías su nombre. Sus ojos oscuros se agudizaron, concentrándose en mí con una atención que se sentía como una disección. «¿Cómo sabías su nombre?» Lo escuché. Solo lo escuché. Mis palabras tropezaron entre sí, torpes e inadecuadas. Todo dolía. Todo estaba mal. Había roto la primera regla de la supervivencia. Nunca dejarse notar. Papá, ella me salvó. Mateo había salido de debajo de mí y sus pequeñas manos tocaron mi cara con una ternura que hizo arder mis ojos. Los cristales iban a golpearme, pero ella saltó. El hombre, el papá, permanecía completamente inmóvil. Sus manos todavía sobre mi hombro. Podía sentir la tensión irradiando de él como calor del asfalto. A nuestro alrededor, el restaurante contenía el aliento. Sophie lloraba en algún lugar, disculpándose con quien quisiera escuchar. Marcus había aparecido con el botiquín de primeros auxilios, pero se quedó congelado a 1 metro de distancia, sin querer acercarse al reservado sin permiso. Permiso del hombre cuyo hijo yo había salvado. Cuyo hijo yo había tocado sin pedir permiso. «¿Cómo te llamas?», preguntó. Y había algo en su tono que dejaba claro que eso no era una petición que pudiera rechazar. «Elena», logré decir. «Elena Santos». «Elena». Lo repitió despacio, saboreando cada sílaba. Y de alguna manera, mi nombre se convirtió en algo completamente distinto en su boca. Algo precioso y peligroso y completamente suyo.
Soy Dante Moretti. El nombre cayó como una piedra en el agua, con las ondas extendiéndose hacia afuera. Vi la comprensión amanecer en los rostros a nuestro alrededor. El personal que llevaba más tiempo que yo en el restaurante. El gerente que apareció de repente, viéndose pálido y aterrado. Los pocos comensales que reconocían lo que ese nombre significaba. Moretti. La familia que poseía la mitad del submundo de la ciudad, y suficientes negocios legítimos para aparentar respetabilidad. El nombre susurrado en cuentos de advertencia y artículos de periódico que nunca imprimían toda la verdad. Me había lanzado sobre el hijo del hombre más peligroso de la ciudad. Necesito. Debería limpiarme. Traté de levantarme para escapar, pero la mano de Dante se apretó en mi hombro. Suave pero inamovible. Necesitas un hospital, dijo. Mar. No elevó la voz, pero uno de los hombres del reservado materializó al instante, con el teléfono ya en la mano. Llama al doctor Russo. Dile que nos reúna en la finca y averigua quién es responsable de esto. Señaló los cristales rotos y a Sofie, todavía sollozando. Un accidente. La manera en que dijo accidente dejaba claro que sospechaba lo contrario. Señor, de verdad, puedo ir a urgencias. Tengo seguro. Bueno, más o menos. La mentira murió en mis labios cuando Dante soltó mi hombro y se puso de pie, dominando el espacio con una presencia que hacía que los altos techos parecieran bajos. Me salvaste al hijo, dijo en voz baja. Y todos se inclinaron para escuchar, aunque ninguno lo admitiría después. Te lanzaste en el camino del peligro por un niño que no conoces. Lo que tenías antes de este momento, tus planes, tus deudas, tu vida, todo eso ha cambiado ahora. Ahora, Elena Santos, yo pago mis deudas. Sus ojos sostuvieron los míos, oscuros e inescapables. Y esta deuda la pagaré todo el tiempo que sea necesario. Debería haber sonado como gratitud. En cambio, sonaba como una amenaza o una promesa, o algo mucho más peligroso que ambas cosas. Detrás de él, Mateo apretaba su carro de juguete y me sonreía con la inocencia desdentada de un niño, sin saber que las palabras de su padre se acababan de enrollar a mi alrededor como cadenas disfrazadas de seda. El cristal en mi espalda palpitaba al ritmo de mi pulso. Cada latido un recordatorio de que me habían notado, marcado, reclamado por alguien cuyo interés podía ser más fatal que la indiferencia. Dante extendió la mano para ayudarme a levantarme, y yo la miré fijamente. Dedos elegantes, un reloj de platino que capturaba la luz, un solo anillo con un escudo que no reconocía. Y supe que tomarlo significaría cruzar un umbral que nunca podría de cruzar. Pero ¿qué opción tenía? Ya me había lanzado a su mundo. Ahora su mundo se lanzaría a mi alrededor, cristales y todo. Coloqué mi mano temblorosa en la suya, y sus dedos se cerraron sobre los míos con la finalidad de una puerta que se cierra con llave. O de una jaula que se clausura. Los asientos de cuero del carro de Dante olían a dinero y peligro. Ricos y suaves, con notas de colonia que probablemente costaban más que mi salario mensual. Había costado más. Tiempo pasado. Porque estaba bastante segura de que ya no tenía trabajo en Aurelios. No después de haber sangrado sobre su mármol impecable e interrumpir su mesa más importante. Me senté rígida en el asiento trasero, muy consciente de Mateo apretado contra mi lado sin heridas, con su pequeña mano aferrando la tela de mi uniforme arruinado. Dante estaba sentado frente a nosotros en el espacioso interior, su cuerpo orientado hacia mí con una atención que me hacía hormiguear la piel. El hombre que llamaba Marco conducía, silencioso y eficiente, mirando ocasionalmente por el espejo retrovisor con una expresión que no pude descifrar. Otro hombre, más corpulento, con cicatrices, llamado Luca, estaba sentado en el asiento del copiloto, hablando en voz baja en su teléfono en italiano rápido. Solo capturé fragmentos. El accidente. ¿La chica? ¿El niño? ¿Te duele? Preguntó Mateo, su voz pequeña en el pesado silencio. Un poco, admití, aunque un poco era una mentira generosa. Mi espalda parecía haber sido desgarrada por garras, y cada movimiento enviaba nuevas olas de fuego por mi sistema nervioso. Pero algo en la preocupación de este niño me hacía querer ser valiente, mostrarle que la protección no siempre venía con un precio que él tuviera que pagar después.
Aunque yo estaba empezando a sospechar que pagaría el mío durante mucho, mucho tiempo. Eres muy valiente, continuó Mateo, con sus ojos oscuros, tan parecidos a los de su padre, estudiando mi rostro con una intensidad desconcertante. Como los héroes de mis libros. Eres una heroína. No, querido. Soy solo una mesera con muy buenos instintos. Y escaso instinto de autopreservación. La voz de Dante cortó mi autodesprecio como una hoja a través de la seda. Sus ojos no me habían abandonado desde que entramos al carro, y el peso de su atención me hacía sentir simultáneamente desnuda y sofocada. La mayoría de las personas habrían apartado la mirada. Se habrían dicho a sí mismas que no era su problema. ¿Por qué tú no? La pregunta flotó en el aire, engañosamente simple. Podía sentir la trampa en ella, la forma en que mi respuesta podría revelar más de lo que pretendía. Pero el agotamiento y el dolor habían eliminado mis filtros habituales, dejando solo la verdad cruda. Es un niño, dije en voz baja. Eso es razón suficiente. Algo parpadeó en la expresión de Dante. Sorpresa, quizás. O reconocimiento. ¿Tienes hijos propios? No. La palabra salió más dura de lo que pretendía, cargando años de decepción y un futuro que había muerto con la partida de Michael. Sin hijos, sin familia. Solo yo. Solo tú, repitió Dante. Y la manera en que lo dijo lo hacía sonar menos como soledad y más como posibilidad. Nadie estará preocupado por tu ausencia esta noche. Las implicaciones de esa pregunta me revolvieron el estómago. Debería llamar a mi casero. Avisarle que llegaré tarde con el alquiler otra vez. Tu alquiler está pagado. Dante sacó su teléfono, escribió algo con rapidez eficiente. Por el próximo año. Considéralo el primer pago de mi deuda. Se me secó la boca. No puedes. Eso no es. Ni siquiera sé cuánto. ¿Irrelevante? Guardó el teléfono, su mirada sin vacilar. Recibiste cristales destinados a mi hijo. No hay suma que compense adecuadamente esa acción, pero lo intentaré de todas formas. Tu alquiler está resuelto. Tus facturas médicas nunca llegarán a ti. Tu gerente en Aurelios ha sido informado de que estás tomando una ausencia indefinida con pago completo. Me están despidiendo, traduje con amargura. Te están protegiendo, corrigió Dante. Y había acero bajo la suavidad. Ahora escucha, el incidente de esta noche no fue un accidente. Elena, alguien quería hacerle daño a mi hijo. Tú te pusiste entre él y ese daño. Lo que significa, se inclinó ligeramente hacia adelante y el carro de repente se sintió mucho más pequeño, que quien lo organizó ahora te verá como cómplice o como testigo. Ambas posiciones son peligrosas. El miedo, frío y afilado, atravesó el dolor. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que tu invisibilidad, esa que has llevado como armadura durante tanto tiempo, se ha ido. Todos en ese restaurante te vieron salvar a Mateo. Para mañana, todos los que importan sabrán tu nombre, tu cara, tu conexión con mi familia. Su mandíbula se tensó. No puedo devolverte el anonimato, pero puedo darte mi protección. La pregunta es si eres suficientemente inteligente para aceptarla. El carro se deslizó a través de unas puertas que se abrieron automáticamente, revelando una entrada bordeada de setos perfectamente podados y cámaras de seguridad disfrazadas de luces de jardín. La finca al fondo parecía sacada de una revista que yo no podía costear. Arquitectura moderna suavizada por elementos italianos clásicos, todo piedra y cristal y elegancia del viejo mundo trasplantada al exceso del nuevo. Era una fortaleza disfrazada de hogar, y me estaban invitando a entrar. No entiendo lo que está pasando, susurré, más para mí misma que para Dante. Esta mañana me desperté en mi estudio preocupada por las propinas y el alquiler y si podría pagar la reparación de mi refrigerador. Y ahora estoy en un carro con... Me detuve de repente, consciente de que Mateo escuchaba. Consciente de que estaba a punto de decir verdades que un niño no debería oír. Con alguien que te debe todo, terminó Dante en voz baja. Y que siempre paga sus deudas, Elena. El carro se detuvo frente a la entrada principal, donde un hombre con bata blanca esperaba con un maletín médico. El doctor Russo, presumiblemente.
Marco abrió mi puerta, ofreciendo una mano que estaba demasiado desorientada para rechazar. En el momento en que me puse de pie, mis piernas amenazaron con ceder. La adrenalina finalmente me abandonaba, dejando solo el dolor y el shock en su lugar. Dante estaba ahí al instante. Su brazo rodeó mi cintura, sosteniéndome con una suavidad que parecía estar en contradicción con todo lo que había escuchado sobre la familia Moretti. Olía a tela cara y algo más oscuro. Quizás pólvora, o simplemente el toque metálico del peligro que se aferra a los hombres que viven en las sombras. «Puedo caminar», protesté débilmente. «Deja que me lo permitas», dijo Dante. Su aliento rozó mi cabello, y odié la manera en que mi cuerpo respondió a su cercanía. Como, incluso a través del dolor, podía sentir el calor sólido de él. El poder apenas contenido bajo los músculos de su traje. Dentro, la casa era tan impecable como temía. Todo mármol y madera oscura con obras de arte en las paredes que probablemente costaban más que las casas de la mayoría de las personas. Una mujer de unos 60 años apareció, severa con un vestido negro y perlas, con los ojos muy abiertos al verme en ese estado. «Dome», respiró. «Dante, ¿qué?» «Mateo está bien. Y esta es Elena. Ella lo salvó». Dante me guió por un pasillo, con el doctor siguiendo de cerca. «Prepara la habitación de huéspedes azul. Se quedará con nosotros durante el tiempo que sea necesario». «¿Qué?» «No, no puedo». El pánico finalmente atravesó el shock. «Tengo que trabajar». «¿Tengo qué?» «Lo que tienes», dijo Dante, llevándome hacia una habitación que parecía una suite de hotel de lujo. «Son múltiples laceraciones. Posibles fragmentos de cristal incrustados en la espalda y un shock que te va a golpear como un tren de mercancías. En unos 10 minutos. Lo que necesitas es atención médica y descanso. Discute conmigo mañana cuando no estés sangrando». Me sentó en el borde de una cama enorme con sábanas que probablemente tenían un número de hilos más alto que todo mi guardarropa. Luego se apartó para dejar al doctor ruso acercarse, pero él no se fue. En cambio, se apoyó contra la pared con los brazos cruzados, observando con esa misma intensidad inquietante. «Voy a necesitar quitarle la camisa», dijo el doctor ruso con gentileza. Sentí que la cara me ardía a pesar de todo. «Me daré vuelta», dijo Dante. Pero no ofreció salir de la habitación, y de alguna manera supe que discutir sería inútil. El doctor me ayudó a quitarme el uniforme arruinado, cuidadoso alrededor de los cristales todavía incrustados en mi piel. Escuché su brusca inhalación. Sentí sus dedos profesionales sondear con suavidad, y traté de no gemir con cada toque. 15 laceraciones, reportó el doctor ruso, presumiblemente a Dante. 3 fragmentos de cristal todavía alojados en el tejido. Tuvo suerte. Ninguno alcanzó nada vital, pero tendrá cicatrices. Haz que sean lo más mínimas posible. La voz de Dante era plana, controlada, pero yo escuché algo debajo de ella. Rabia. Apenas contenida. Lo que sea necesario, los especialistas que hagan falta. Haré lo mejor posible, lo aseguró el doctor. Esto va a doler, me advirtió a mí. Necesito extraer el cristal antes de suturar. Asentí con la cabeza. Agarré el borde de la cama y traté de prepararme para el dolor que sabía que sería insoportable. En cambio, sentí dedos cálidos envolviendo los míos. Dante se había movido sin hacer ruido y ahora estaba arrodillado junto a la cama. Su mano engulló la mía con una suavidad sorprendente. «Mírame», ordenó en voz baja. «No lo que él está haciendo. A mí». Encontré sus ojos. Esos ojos oscuros e insondables que guardaban secretos y pecados que yo no podía imaginar. Intenté encontrar algo a lo que anclarme mientras el doctor comenzaba su trabajo. «Cuéntame de ti, Elena Santos», dijo Dante, con el pulgar trazando pequeños círculos en el dorso de mi mano, una distracción que desesperadamente necesitaba. «¿De dónde eres?» «De aquí», jadeé cuando salió el primer fragmento de cristal. El fuego estalló por mi omóplato. «Nacida en la ciudad, en el East Side». «Mis padres». Me detuve, respirando con dificultad. «¿Tus padres?» Me animó, apretando más fuerte. «Muertos. Un accidente de carro cuando tenía 19 años».
He estado sola desde entonces. Las palabras fluyeron con más facilidad de lo que esperaba. Extraídas por el dolor y esos dedos que trazaban círculos que de alguna manera hacían que la confesión se sintiera segura. Me abrí camino a través del colegio comunitario. Lo dejé cuando se me acabó el dinero. He sido mesera desde entonces. Y antes de esta noche, ¿qué querías? Su pregunta era extraña, íntima, formulada como si mi respuesta importara. Yo quería. Mordí el labio cuando emergió otro fragmento. Las lágrimas que me negaba a derramar ardían detrás de mis ojos. Quería ser alguien que importara. Alguien que la gente recordara. Estúpido, ¿verdad? La chica que quería ser invisible también quería ser vista. No es estúpido, dijo Dante en voz baja. Es universal. Todos queremos importar, Elena. Solo lo buscamos de maneras diferentes. Yo construí un imperio. Tú salvaste a un niño. ¿Cuál crees que la historia juzgará con más benevolencia? La pregunta fue tan inesperada, tan genuina, que casi me reí. Me estás pidiendo que te juzgue. Te estoy pidiendo que me veas. Me corrigió. Que realmente me veas. No al nombre ni a la reputación. Porque yo te veo, Elena. Y creo que apenas estoy comenzando a entender lo que he encontrado. Sus palabras deberían haberme aterrado. En cambio, se posaron sobre mi piel como una marca, señalándome con la misma certeza que las cicatrices que el doctor ruso estaba cosiendo. Todo listo, anunció el doctor, aplicando vendajes con eficiencia practicada. Manténlos limpios y secos. Regresa en una semana para un control. Vaciló, mirando a Dante. Y trate de no moverse demasiado en los próximos días. Los puntos necesitan tiempo para asentarse. Ella no va a ir a ningún lado, aseguró Dante poniéndose de pie con movimientos fluidos. Gracias, Antonio. Marco te acompañará a la salida. El doctor empacó sus materiales y se fue, dejándome sola con Dante en una habitación que de repente se sentía demasiado pequeña y demasiado grande al mismo tiempo. Estaba sentada en el borde de la cama en solo el sostén y los pantalones del uniforme, con vendajes cubriendo mi espalda. Me sentía más expuesta de lo que había estado en toda mi vida. Dante fue hacia el armario, sacó lo que parecía una camisa de seda cara. Levanta los brazos, indicó. Puedo vestirme sola. Compláceme. Se arrodilló frente a mí de nuevo, ayudando a guiar mis brazos por las mangas con un cuidado que me cortó el aliento. Sus dedos trabajaron los botones lentamente, con los nudillos rozando ocasionalmente mi clavícula. Y cada toque se sentía deliberado, reclamador. ¿Por qué haces esto? Susurré. ¿Por qué te importa tanto? Sus manos se detuvieron en el último botón y él levantó la mirada hacia mí, tan cerca que podía ver los destellos dorados en sus ojos oscuros. Podía sentir el calor de su aliento contra mi garganta. Porque saltaste, dijo simplemente. Sin vacilar. Sin conocernos. Sin calcular el costo. Simplemente saltaste. ¿Sabes lo raro que es eso, Elena? El verdadero altruismo. He pasado mi vida rodeado de personas que calculan cada movimiento, cada palabra, cada respiración. Y luego apareces tú, una mujer que nunca había visto, y se lanza sobre cristales rotos por mi hijo. ¿Cómo podría no importarme alguien capaz de eso? Sus palabras me envolvieron como la camisa de seda. Suaves e inescapables. No pertenezco a este mundo, dije, necesitando que lo entendiera. No conozco las reglas, las expectativas. Te decepcionaré. Ya superaste cada expectativa con solo respirar. La mano de Dante subió para sostener mi cara, con el pulgar trazando mi pómulo con una gentileza devastadora. Duerme ahora. Mañana hablaremos de tu nueva realidad. Pero esta noche, ¿estás segura? Te lo prometo. ¿Segura? La palabra debería haberme consolado. En cambio, mientras lo veía irse, cerrando la puerta suavemente detrás de él, me pregunté si la seguridad en el mundo de Dante Moretti era solo otra palabra para cautividad. ¿Y por qué ese pensamiento no me aterraba tanto como debería? Me desperté con la luz del sol entrando por ventanas desconocidas y la sensación nítida de que toda mi espalda
Había sido puesta en llamas. Cada respiración enviaba nuevas agujas de dolor a través de los puntos. Cada pequeño movimiento era un recordatorio de que todo lo de ayer había sido real. El cristal. La sangre. El hombre de ojos oscuros que me había llevado a su fortaleza y había reclamado mi deuda como propia. El reloj en la mesita de noche marcaba las 10:47 de la mañana. Había dormido 13 horas. El pánico me golpeó de inmediato. Mi turno en Aurelios había comenzado a las 6. Marcus estaría furioso. Las propinas se habrían dividido sin mí. Perdería mí. Luego recordé. No más Aurelios. No más invisibilidad. No más normalidad. Un golpe suave interrumpió mi espiral. Señorita Santos, una voz de mujer, con acento y cautelosa. ¿Puedo entrar? Sí, logré decir, jalando las sábanas de seda hasta mi mentón a pesar de estar completamente vestida con la camisa de Dante. La puerta se abrió para revelar a la mujer de anoche. Agnès, la había llamado Dante. Traía una bandeja cargada de café, frutas y pasteles que olían a cielo. Su expresión severa de ayer se había suavizado ligeramente, aunque la precaución todavía persistía en sus ojos. El señor Moretti me pidió que le trajera el desayuno, dijo Agnès, poniendo la bandeja en la mesita de noche con eficiencia practicada. Y que le informara que el doctor Russo estará aquí esta tarde para revisar las vendas. Vaciló, luego añadió, también me pidió que le mostrara el guardarropa que mandó traer esta mañana. ¿Guardarropa? Repetí tontamente. Agnès fue al armario y lo abrió, revelando lo que debían ser miles de dólares en ropa. Jeans, vestidos, ropa casual, todo aparentemente de mi talla exacta. Zapatos en el estante de abajo, desde zapatillas hasta tacones que yo nunca tendría el valor de usar. ¿Cómo supo cuándo? No pude terminar la pregunta, demasiado abrumada por las implicaciones. El señor Moretti es muy eficiente cuando está debidamente motivado, dijo Agnès secamente. Sus personas trabajaron toda la noche. Todo debería quedarle bien, pero si se necesitan ajustes, el sastre puede regresar. Se dirigió hacia la puerta, luego se detuvo. Él quiere verla cuando esté lista. Sin prisa, dijo. Aunque. Casi sonrió. Ha estado revisándola cada hora desde el amanecer. Mateo también. El niño está muy encariñado con usted. Después de que Agnès se fue, me quedé sentada en la enorme cama, mirando el armario lleno de ropa que no había pedido, comiendo pasteles que no había ganado, en una casa donde no pertenecía. Todo en mí gritaba que saliera corriendo, que agarrara mi uniforme arruinado y caminara hasta las puertas. Que me olvidara de las consecuencias. Pero las palabras de Dante de anoche resonaban en mi mente. Alguien quería hacerle daño a mi hijo. Tú te pusiste entre él y ese peligro. Si tenía razón, si la noche anterior no había sido un accidente, entonces irme podría ser lo más peligroso que podría hacer. Me habían visto, marcado, conectado a los Moretti. Lo quisiera o no. El pensamiento debería haberme aterrado. En cambio, se sentía casi como un alivio. Importar. Aunque importar significara peligro. Ser vista, aunque ser vista significara cautividad. Dios mío, ¿qué me pasaba? Me duché con cuidado, manteniendo los vendajes secos según las instrucciones. Luego me vestí con unos jeans y un suéter suave que quedaban perfectamente. Porque por supuesto que sí. Dante Moretti no hacía nada a medias. Ni siquiera vestir a la mujer que había salvado a su hijo. Agnès me encontró vagando por el pasillo perdida. Él está en su estudio, dijo, señalando hacia un par de puertas dobles al final del corredor. Tercera puerta a la izquierda. Solo toca. El estudio olía a cuero y cigarros caros. Todo madera oscura y estantes de piso a techo llenos de volúmenes en múltiples idiomas. Dante estaba detrás de un escritorio enorme, con papeles extendidos frente a él, el teléfono pegado a la oreja. Hablaba en italiano rápido, con un tono cortante y peligroso. Pero en el momento en que me vio en la puerta, todo su talante cambió. Terminó la llamada a mitad de oración. Elena. Se levantó, rodeando el escritorio con esa gracia predatoria que me aceleraba el pulso. ¿Cómo te sientes?
Como si me hubieran usado de alfiletero, admití, pero viva. Gracias a tu doctor. Gracias a tu propia resistencia. Me estudió con una intensidad inquietante, observando la ropa, la manera en que me mantenía ligeramente encorvada para proteger la espalda. ¿Quedan bien? No debería saber. Comencé, pero él levantó una mano. Ya establecimos que pago mis deudas. La ropa es una cuota menor. Señaló una silla de cuero frente a su escritorio. Siéntate, por favor. Necesitamos hablar de lo que pasa ahora. Me senté con cuidado, muy consciente de su mirada siguiendo cada movimiento, cada respiración aguda. Dijiste que anoche no fue un accidente. No lo fue, confirmó Dante, regresando a su asiento. Pero en lugar de los papeles, su atención permaneció completamente en mí. La mujer que dejó caer los vasos, Sophie, lleva 3 años trabajando en Aurelios sin incidentes. Anoche, recibió una llamada telefónica 30 minutos antes de su turno. Después de eso, parecía distraída, nerviosa. Luego ocurrió el accidente en el preciso momento en que mi atención estaba dividida. Su mandíbula se tensó. Alguien le pagó para crear una distracción. Los vasos estaban destinados a causar caos, a hacer que mis hombres reaccionaran, a apartarlos de Mateo. Lo que no anticiparon eras tú. Se me secó la boca. ¿Quién querría hacerle daño a un niño? Muchas personas quieren hacerme daño a mí, Elena. Mateo es simplemente la manera más efectiva de hacerlo. Se recostó en su silla, y por primera vez vi cansancio en sus ojos. He ganado enemigos en mi línea de trabajo. Rivales que piensan que matar a mi hijo debilitaría mi posición, enviaría un mensaje, iniciaría una guerra. No se equivocan. Si algo le hubiera pasado a Mateo. Su voz se apagó. Pero la oscuridad en su expresión completó la oración con violencia que yo no quería imaginar. ¿Y Sophie? Pregunté en voz baja. Ha sido interrogada. Afirma que un hombre amenazó a su hija si no cooperaba. Lo estamos rastreando ahora. El tono de Dante sugería que el futuro de ese hombre sería breve y desagradable. Pero eso no es tu preocupación. Tu preocupación es entender que al meterte en esta situación, te has convertido en parte de ella. Las personas que orquestaron anoche saben que interferiste. Conocen tu cara, tu nombre. Querrán entender por qué una mesera arriesgaría su vida por mi hijo. Porque era lo correcto, dije, con la frustración filtrándose en mi voz. No todo es un cálculo, una estrategia. Lo sé. Su interrupción fue suave, casi gentil. Eso es lo que te hace peligrosa, Elena. Tu bondad en un mundo construido sobre la crueldad calculada. Te hace impredecible. Te hace. Hizo una pausa, buscando las palabras. Valiosa. La manera en que dijo valiosa me hizo sentir como una mercancía que estaban tasando, y lo odié. Entonces, ¿qué soy? Una prisionera. Una testigo que necesitas proteger. ¿Cuál es exactamente mi papel en tu mundo, señor Moretti? Dante, corrigió. Y eres lo que quieras ser. Pero estarás aquí, bajo mi protección, hasta que la amenaza sea neutralizada. ¿Cuánto tiempo tomará eso? Su sonrisa era lo suficientemente afilada para sangrar. Todo el tiempo que sea necesario. Un golpe interrumpió cualquier respuesta que yo pudiera haber dado. Marco entró sin esperar permiso, con expresión sombría. Jefe, tenemos una situación. La familia Calibresi está solicitando una reunión. Dicen que es sobre anoche. Todo el cuerpo de Dante se puso rígido, y vi la transformación ocurrir en tiempo real. El hombre casi gentil que había abotonado mi camisa se convirtió en alguien completamente diferente. Alguien frío, letal, tallado de mármol y malicia. ¿Qué dicen? Afirman su inocencia. Quieren negociar la paz antes de que esto escale. Conveniente. Dante se puso de pie, abotonando su saco con movimientos rápidos y precisos. Diles que me reuniré con ellos en el almacén a las 8. Prepara las precauciones habituales. Su mirada se cruzó con la mía. Y organiza seguridad adicional para la casa. Nadie se acerca a 100 metros de Elena o Mateo sin autorización. Jefe.
Marco vaciló, mirándome. Deberíamos moverla a una ubicación segura. Si la familia Calibresi sabe de ella, no, dijo Dante con firmeza. Todavía no y tengo la intención de que siga así. Ella se queda aquí donde puedo garantizar su seguridad. Después de que Marco se fue, el silencio se extendió entre nosotros, espeso con cosas no dichas. Finalmente encontré mi voz. Vas a reunirte con las personas que podrían haber intentado matar a tu hijo. Voy a reunirme con personas que quieren que yo crea que no tuvieron nada que ver con eso, corrigió Dante. Si dicen la verdad o tienden otra trampa está por verse. Se movió alrededor del escritorio hacia mí, y tuve que echarle la cabeza hacia atrás para encontrar sus ojos. ¿Te quedarás dentro hoy? Mateo ha preguntado por ti constantemente. Quizás puedas hacerle compañía. Agnes puede mostrarte el cuarto de juegos. No era realmente una pregunta, pero asentí de todas formas. Y esta noche, mientras estás en esa reunión. Esta noche te quedarás en esta casa con suficiente seguridad para proteger a un jefe de Estado. Y confiarás en que sé lo que hago. Extendió la mano y sus dedos rozaron mi mandíbula con una ternura insoportable. No dejaré que nada te pase, Elena. Salvaste a mi hijo. Eso te hace mía para protegerte. Mía. La palabra se posó entre nosotros como una promesa y una amenaza, y descubrí que no podía apartar la mirada de él. No podía romper el hechizo que su proximidad tejía. No soy tuya, susurré. Pero incluso yo podía escuchar la incertidumbre en mi voz. Todavía no, acordó Dante, con el pulgar trazando despacio mi labio inferior. Pero lo serás, Elena Santos. Lo quieras o no, en el momento en que te lanzaste sobre Mateo, te convertiste en mía. La única pregunta es cuánto tiempo tardarás en dejar de resistirte. Y entonces se fue. Dejándome sola en su estudio con el olor de su colonia y palabras que se sentían como cadenas envolviéndose alrededor de mi caja torácica, restringiendo mi respiración y mi libertad en igual medida. Mateo me encontró una hora después en el enorme cuarto de juegos que parecía que una juguetería había explotado adentro. Se abalanzó sobre mí con el entusiasmo que solo un niño de 5 años puede reunir, y yo lo atrapé con cuidado, consciente de mi espalda. «¿Estás aquí?», exclamó, sus pequeñas manos enmarcando mi cara. «Papá dijo que te quedarías con nosotros. Te quedas para siempre. Puedes leerme. ¿Te gustan los dragones? Tengo 17 dragones de juguete. ¿Quieres verlos?». La alegría inocente de Mateo era un bálsamo contra la oscuridad del mundo de Dante, y me descubrí sonriendo genuinamente por primera vez desde que me desperté. «Muéstramelo todo», dije, dejándolo arrastrarme hacia su colección. Pasamos la tarde construyendo torres de bloques y representando elaboradas batallas entre dragones y caballeros. Mateo hablaba sin parar, contándome sobre su escuela, sus amigos, su nona que vivía en Italia y le enviaba galletas que sabían a luz del sol. Me preguntó sobre mi vida con la curiosidad sin filtros de la infancia, y me encontré editando cuidadosamente, convirtiendo mi existencia solitaria en algo digerible para los oídos de un niño. ¿Tienes mamá?, preguntó de repente. Y la pregunta golpeó más duro de lo esperado. «No, querido. Mi mamá murió cuando era joven». «Yo también», dijo solemnemente. «Mi mamá fue al cielo cuando era bebé. Papá no le gusta hablar de ella. Se pone triste». Se recostó contra mí, cuidadoso con mis vendajes. «Pero ahora estás tú aquí. Quizás puedas ser como una mamá por un ratito». Mi garganta se apretó peligrosamente. «Oh, Mateo, yo solo estoy». «Papá dice que te quedas todo el tiempo que necesites», me interrumpió con la lógica de un niño. «Y te necesito para quedarte para siempre porque me salvaste y eres amable y hueles a galletas. Aunque Agnes dice que todavía no has ido a la cocina, lo cual es raro, pero de todas formas me gusta». Lo abracé con suavidad. A este niño inocente atrapado en un mundo peligroso sin culpa alguna. Y entendí con una claridad repentina y aterradora por qué Dante quemaría la ciudad para protegerlo. Entendí también por qué yo me había lanzado sobre los cristales sin dudar. Algunas almas exigen protección. Mateo era una de ellas. La pregunta era si yo sobreviviría a ser atraída a la órbita del sol oscuro de la familia Moretti, o si me consumiría antes de poder escapar.
Cuando Mateo se quedó dormido contra mi hombro con su dragón de juguete en la mano, miré por la ventana del cuarto de juegos hacia los terrenos de abajo, hermosos, perfectamente podados y patrullados por hombres con pistolas escondidas bajo trajes caros. Una jaula dorada seguía siendo una jaula. Pero Dios me ayudara. Ya no estaba segura de querer irme. La noche cayó sobre la finca Moretti como una respiración contenida. Toda tensión y espera. Había acostado a Mateo una hora antes, leyéndole 3 cuentos de caballeros valientes y dragones hasta que sus ojos finalmente se cerraron, su pequeña mano todavía aferrada a la mía. Agnés me había extraído con suavidad, asegurándome que se quedaría con él, su afecto abuelil por el niño evidente en cada gesto. Ahora me quedé en mi habitación prestada, mirando por la ventana mientras el convoy de Dante se preparaba para partir. Incluso desde la distancia, podía distinguirlo. Más alto que sus hombres, moviéndose con esa confianza fluida que distingue a los depredadores y a los reyes. Esta noche vestía todo de negro, y de alguna manera eso lo hacía parecer aún más peligroso. Una sombra con forma y propósito. Como si sintiera mi mirada, Dante alzó los ojos. Nuestras miradas se encontraron. A través del patio, a través de la distancia y la oscuridad. Y aún a través del cristal y el espacio, sentí el impacto de su atención como un toque físico. Levantó una mano. No un saludo, sino un reconocimiento. Una promesa. Vuelvo. Luego se fue, deslizándose en el asiento trasero de una camioneta blindada, y yo me quedé sola con mi corazón acelerado y la certeza de que esta noche podría cambiarlo todo. Intenté distraerme. Exploré la casa, o las partes que me permitían explorar, guiada por sutiles señales de cámaras de seguridad y el ocasional gesto de cabeza de los guardias apostados en puntos estratégicos. La biblioteca me llamó. Ventanas de piso a techo con vistas a jardines iluminados por luces empotradas en el suelo. Estantes llenos de libros en italiano, inglés e idiomas que no podía identificar. Saqué un ejemplar gastado de poesía del estante. Neruda, con el lomo agrietado por lecturas repetidas. Acababa de acomodarme en una silla de cuero cuando vibró mi teléfono. Mi viejo teléfono roto, que de alguna manera tenía señal a pesar de estar en lo que equivalía a una fortaleza. Número desconocido. Mi pulgar se detuvo sobre el botón de rechazar, pero algo me hizo contestar. Hola. Silencio. Luego respiración. Deliberada y pesada. ¿Quién habla? Mi voz sonó más firme de lo que me sentía. La chica que cree que es una heroína. La voz era masculina, distorsionada, mecánica. Deberías haberte quedado invisible, mesera. Ahora eres una complicación. El hielo inundó mis venas. No sé de qué estás hablando. Te lanzaste sobre el hijo bastardo de Dante Moretti. Muy noble. Muy estúpido. Una pausa. Te dijo lo que les pasa a las complicaciones en nuestro mundo. Desaparecen, Elena Santos. Dejan de existir. Y ninguna cantidad de protección de los Moretti puede salvarte una vez que te conviertas en más problema de lo que vales. La línea se cortó. Me quedé paralizada. El teléfono temblando en mi mano. Neruda olvidado. Sabían mi nombre. Tenían mi número. Podían alcanzarme incluso aquí, en la fortaleza de Dante, rodeada de sus guardias y sus promesas. No dejaré que nada te pase. Pero, ¿cómo podría evitar algo que no sabía que estaba pasando? La puerta se abrió de golpe y casi grité antes de reconocer a Marco, con expresión severa. Señorita Santos, necesita venir conmigo ahora. ¿Qué pasa? Es Mateo. El niño está bien. Tenemos una situación. Muévase. Su mano fue a la pistola en su cadera y de repente la amenaza ya no era abstracta. Marco me condujo por corredores que no reconocía, por escaleras que parecían descender hacia las entrañas de la tierra. La iluminación cambió de elegante a utilitaria. Las paredes se volvieron de concreto y acero. Una sala de pánico, comprendí. O algo parecido. El espacio al que me llevó parecía un centro de comando. Monitores mostrando feeds de seguridad, equipos de comunicación. 3 guardias más ya presentes, con armas visibles y listas. Marco me posicionó en el centro de la sala, su cuerpo entre la puerta y yo.
¿Qué está pasando?, exigí, con el miedo afilándose hasta convertirse en enojo. ¿Dónde está Dante? La reunión fue una emboscada, dijo Marco gravemente, con la atención en los monitores. No la familia Calibresi. Alguien usando su nombre para sacar al jefe. Hemos perdido contacto con el convoy. El mundo se inclinó. Perdido el contacto. ¿Qué significa eso? Significa que alguien está haciendo un movimiento esta noche. Y están usando a usted como cebo. Finalmente me miró, y vi preocupación genuina en sus rasgos marcados por cicatrices. ¿Cómo obtuvieron su número, señorita Santos? No sé. He tenido el mismo número durante años. No es posible que... Luego recordé la llamada. Alguien me llamó hace 10 minutos. Sabían mi nombre, sabían lo que hice por Mateo. Dijeron que era una complicación que necesitaba desaparecer. La mandíbula de Marco se tensó. Su teléfono. Dámelo ahora. Se lo entregué con dedos temblorosos, viéndolo quitar la batería con eficiencia practicada. Te estaban rastreando. Probablemente hackearon tu teléfono después de que diste tu información en el hospital, o lo tomaron de los registros de empleados del restaurante. Se volvió hacia uno de los otros guardias. Haz un barrido de la casa. Si tenían su teléfono, podrían tener más. Los minutos se estiraron en eternidades. Observé los feeds de seguridad tratando de entender las imágenes. Puertas, jardines, la larga entrada que llevaba a la calle. Todo parecía tranquilo, normal. Pero podía sentir la tensión irradiando de los hombres a mi alrededor. Guerreros esperando la batalla. Luego, en uno de los monitores, movimiento. Una figura apareció en el borde lejano de la propiedad. Luego otra. Se movían con precisión militar, manteniéndose en las sombras, evitando los ángulos de las cámaras, pero no lo suficientemente bien. El sistema de seguridad de Marco era de última generación, captándolos con infrarrojos y detección de movimiento. Brecha en el perímetro sur, reportó un guardia. 4 hostiles armados, avanzando hacia la casa principal. ¿Dónde está Mateo? Mi voz salió afilada por el pánico. En la sala segura, con cerraduras biométricas de acero reforzado. Necesitarían explosivos para entrar, y los tendríamos muertos antes de que se acercaran. Marco tecleaba rápidamente, hablando en un auricular en italiano, demasiado rápido para seguirlo. Pero no van a por Mateo, dijo Marco. Vienen aquí. ¿Saben dónde estás? ¿Cómo es posible? Porque alguien de adentro les dijo. La expresión de Marco se volvió ártica. Tenemos un traidor. Las luces se cortaron. La iluminación de emergencia se activó de inmediato, bañándolo todo en un rojo espectral. Escuché gritos. El chasquido de disparos a la distancia. Y la mano de Marco de repente estaba en mi brazo, jalándome hacia otra puerta. Te movemos a la ubicación secundaria. Quédate cerca. Sin ruido. Y si te digo que corras, corres. Entendido. Asentí, demasiado aterrada para hablar. La puerta se abrió a un túnel. Un túnel subterráneo de verdad. Y estábamos corriendo. Marco al frente, 2 guardias detrás, nuestros pasos resonando en las paredes de concreto. Más disparos sobre nosotros, más cercanos ahora. Y el olor ácido del humo comenzando a filtrarse por la ventilación. ¿Cuánto tiempo hasta que llegue Dante? Jade. 10 minutos. Quizás menos si está quebrando todas las leyes de tránsito de la ciudad. Lo cual probablemente está haciendo. Marco me jaló alrededor de una esquina y de repente estábamos ante otra puerta. Esta requería su huella dactilar y escaneo de retina. Pero 10 minutos es una eternidad en un tiroteo. La puerta se abrió a un garaje lleno de vehículos. Todos negros, todos blindados, todos listos para moverse. Marco me empujó hacia una camioneta, pero antes de poder alcanzarla, la entrada lejana explotó hacia adentro en una lluvia de concreto y acero. 3 hombres emergieron del humo, con armas levantadas. Y reconocí el profesionalismo frío de personas que mataban para vivir. Marco y sus guardias abrieron fuego de inmediato.
El espacio cerrado amplificó el sonido hasta que mis oídos zumbaron y no podía pensar, no podía respirar. Sube al carro. Marco me empujó con fuerza y yo tropecé hacia la camioneta, con la espalda gritando de protesta mientras jalaba la puerta. Una mano me agarró del brazo. La mano equivocada. El agarre equivocado. Demasiado brusco, demasiado violento. Me giré para encontrar a un hombre con ojos muertos y una pistola presionada contra mi sien. Dejen de disparar o ella muere, anunció en inglés con acento. Los disparos cesaron al instante. Marco se quedó paralizado, con el arma todavía levantada pero inútil, con una expresión asesina. No quieres hacer esto. No tienes idea de lo que Moretti te hará si la lastimas. Moretti está muerto, o lo estará pronto, dijo el hombre con frialdad. Y esta chica vale más viva que muerta por ahora. Es nuestro seguro, nuestro boleto de salida de este lío. No estaban planeando que el heredero de Moretti tuviera un ángel guardián. La pistola se apretó más contra mi cráneo. Bajen las armas. Todos. O decoro estas paredes con su cerebro. Nunca había visto a Marco verse inseguro antes, pero ahora la vacilación parpadeó en su rostro. Conocía a su jefe. Sabía lo que Dante querría que hiciera. Salvar a la mujer a cualquier costo. Pero también era un soldado que entendía la estrategia. Hazlo, dije en voz baja. Marco, suelta las pistolas. Señorita Santos, haga. Mi voz se quebró. No voy a morir esta noche por orgullo. Suéltalas. El arma de Marco cayó al suelo, seguida de las demás. El hombre que me sujetaba sonrió. Era la sonrisa de alguien que ya había ganado. ¿Lista? Ahora vas a caminar conmigo muy tranquilamente. Y si intentas cualquier cosa heroica como hiciste con el mocoso, te disparo en las rodillas y te arrastro. ¿Está claro? Asentí. Y él comenzó a jalarme hacia atrás, hacia la entrada destruida. Alcancé a ver los ojos de Marco por última vez. Vi la promesa en ellos. Te vamos a encontrar. Y luego me arrastraron hacia el humo y la oscuridad. Afuera esperaba una van con el motor en marcha. 2 hombres más adentro. Me lanzaron a la parte trasera como carga. Mi cabeza golpeó el suelo con suficiente fuerza para ver estrellas. La puerta se cerró de golpe. La van se puso en movimiento. Y a través del zumbido en mis oídos, escuché al primer hombre hablando por teléfono. Tenemos a la chica. La nueva mascota de Moretti. Dile al jefe que la llevamos al almacén. Una pausa. Sí, el del muelle. Donde se suponía que lo encontraríamos esta noche. Una risa fría. Veamos cuánto vale realmente la salvadora del hijo para él. Me quedé tumbada en el suelo frío de metal, con la espalda en llamas, la cabeza palpitando. Y entendí con terrible claridad lo que Dante había querido decir sobre las deudas. Me debía a mí por salvar a Mateo. Pero ahora yo le había costado algo también. Ventaja. ¿Debilidad? Una vulnerabilidad que sus enemigos podían explotar. La pregunta era si me consideraría digna de salvar, o si simplemente me convertiría en otra complicación que necesitaba desaparecer. La van tomó una curva brusca y rodé hacia la pared. El dolor estalló por mis heridas apenas curadas. Pero no grité. No les di esa satisfacción. Si iba a morir esta noche, no sería como víctima. Sería como la mujer que se había lanzado sobre cristales por un niño que no conocía. Y quizás, solo quizás, eso bastaría para significar algo en este mundo oscuro en el que había tropezado. Incluso si nadie volviera a saber mi nombre. El almacén apestaba a aceite y agua salada. Años de comercio marítimo empapados en el concreto que había presenciado tratos hechos y rotos, vidas intercambiadas como moneda. Me habían atado a una silla en el centro del vasto espacio con nudos profesionales, lo suficientemente apretados para morder pero no para cortar la circulación. Me dejaron bajo la vigilancia de un solo guardia mientras los demás se preparaban para la llegada de Dante. ¿Por qué vendría? Todos lo sabíamos. La pregunta era si vendría a salvarme o a limpiar un desastre. Estás muy tranquila, observó el guardia, fumando un cigarrillo cerca de un pilar oxidado. Era más joven que los demás,
quizás de unos 25 años, con una cicatriz que le dividía la ceja. La mayoría de las personas en tu posición estarían llorando, rogando, meándose encima. ¿Ayudaría? Pregunté, con la voz más firme de lo que me sentía. Lo consideró. No, pero sería más entretenido. Lo siento, no puedo complacerte. Una sombra de sonrisa cruzó su cara. ¿De verdad te lanzaste sobre cristales rotos por el niño Moretti? Eso no fue propaganda. No fue propaganda. Fue instinto. Me moví ligeramente, probando las cuerdas, y el dolor me atravesó la espalda. El trato brusco había rasgado algunos de los puntos. Podía sentir el calor de la sangre fresca empapando mi suéter prestado. Tiene 5 años. No debería tener que pagar por los pecados de su padre. Ninguno de nosotros debería, dijo el guardia en voz baja, con algo atormentado parpadeando en sus ojos. Pero lo hacemos de todas formas. Así funciona este mundo. Dio una larga calada. Para lo que vale, les dije que esto era un error. Moretti no negocia cuando se trata de su hijo, ni de nadie conectado a él. Vendrá aquí como la ira de Dios, y todos pagaremos el precio. Entonces, ¿por qué seguir? Porque ya estoy muerto. Todos lo estamos. En el momento en que firmamos para esta guerra. Aplastó el cigarrillo con el talón. Pero quizás tú no. Quizás si eres inteligente, le dirás a Moretti todo lo que has visto aquí. Le darás nombres, caras, detalles. Podría ser lo único que te mantenga respirando después de esta noche. Antes de que pudiera responder, la entrada principal estalló. No la brecha sutil de profesionales. Esta fue la entrada de alguien que quería que su llegada fuera conocida, temida, sentida. Dante Moretti entró al almacén rodeado de una docena de hombres armados. E incluso desde el otro lado del vasto espacio, podía sentir la furia irradiando de él como calor de un horno. Su traje estaba rasgado en el hombro. Sangre, la suya o de otra persona, salpicada sobre la camisa. Pero se movía con propósito predatorio. Cada paso deliberado, controlado, letal. Sus ojos me encontraron de inmediato. Y algo en su expresión me cortó la respiración. No alivio, todavía no. Sino reconocimiento. Posesión. Mía, decía esa mirada. Y han tomado lo que es mío. El hombre que me había puesto la pistola en la cabeza, su líder, supuse, salió de las sombras. Mayor, canoso, con la confianza curtida de alguien que había sobrevivido décadas en este negocio. Moretti, qué bueno que pudiste unirte a nosotros. Russo. La voz de Dante podría haber congelado la sangre. Tienes 30 segundos para liberarla antes de que queme todo lo que amas hasta los cimientos. Siempre tan dramático. Tu padre se decepcionaría. Russo sonrió, pero no le llegó a los ojos. La chica está ilesa. Más o menos. Mis hombres fueron un poco bruscos durante la extracción. Disculpa. 20 segundos. Hablemos como hombres civilizados. Dante, tienes algo que yo quiero. Información sobre las operaciones de la familia Calibresi en el distrito portuario. Me das eso, yo te doy a la chica. Todos salimos caminando. 15 segundos. Dante no se había movido, no había desenfundado un arma, pero cada hombre de su contingente tenía las manos sobre las pistolas, listas. Y estás contando tu vida en esos segundos, Russo. Elige sabiamente cómo los usas. Estás fanfarroneando. No arriesgarás su vida. El disparo sonó antes de que nadie pudiera parpadear. El guardia que había estado fumando. El joven de la ceja marcada. Cayó con un agujero perfecto en la frente. Había alcanzado su arma, telegrafiando su movimiento un instante demasiado pronto. Dante ni siquiera lo había mirado. Sus ojos permanecieron fijos en Russo. La pistola ahora visible en su mano. El cañón todavía humeando ligeramente en el aire frío. 10 segundos. Y eso no fue un disparo de advertencia. Fue una demostración. El siguiente va a través de tu cráneo a menos que Elena sea liberada de inmediato. El almacén estalló en caos.
Los hombres de Russo desenfundaron armas. Los hombres de Dante respondieron en especie. Y de repente, yo estaba en el centro de un enfrentamiento con suficiente potencia de fuego para derrumbar el edificio. Las cuerdas se clavaron en mis muñecas mientras instintivamente intentaba protegerme, hacerme más pequeña, pero no había ningún lugar donde esconderse. «Estás loco», Russo retrocedió hacia mí, usando mi silla como escudo. «La matarás tú mismo en el tiroteo». «Soy un buen tirador». «Lo eres tú». La sonrisa de Dante era algo terrible. Todos dientes y violencia prometida. «Porque desde donde estoy parado, estás usando a la mujer que salvó a mi hijo como una ficha de póker. Lo que significa que ya firmaste tu sentencia de muerte. La pregunta es ¿cuántos de tus hombres mueren contigo?» «Jefe», comenzó uno de los hombres de Russo, con el miedo evidente en la voz. «Quizás deberíamos». Russo presionó su pistola contra mi sien, espejo de la escena en el garaje. Y sentí el frío del metal besar mi piel con terrible intimidad. Todo se detiene o le vuelo el cerebro ahora mismo. El tiempo pareció cristalizarse, cada segundo estirándose hasta el infinito. Podía ver la mandíbula de Dante apretarse. Los cálculos corriendo detrás de sus ojos. Ángulos, trayectorias, pérdidas aceptables. Podía ver el momento en que decidió cuánto valía yo para él. Todo, decía su expresión. Vales todo. No vas a dispararle, dijo Dante, su voz bajando hasta algo casi conversacional. Porque en el momento en que lo hagas, no hay negociación, no hay misericordia, no hay muerte rápida. Te mantendré vivo durante días, Russo. Semanas si soy creativo. Te haré ver cómo desmantelo todo lo que has construido. A todos los que amas. Tu hija en Milán, Sofía, ¿verdad? Estudia arquitectura. Le enviaré tus gritos grabados en un loop. Tu madre en el asilo en Nápoles. Me aseguraré de que sus últimos días los pase sabiendo que su hijo murió rogando por una muerte que yo no le concedería. Estás fanfarroneando. Lo estoy. Dante dio un paso al frente, y sus hombres se movieron con él. Un avance coordinado que hablaba de años de entrenamiento, lealtad, confianza absoluta. Llevas suficiente tiempo en este negocio para conocer mi reputación. Para saber que no hago amenazas vacías. Que cuando prometo sufrimiento, lo entrego con intereses. Así que pregúntate, ¿vale la información que quieres más que todo lo que aprecias? Vi la mano de Russo temblar ligeramente contra mi sien. Vi la incertidumbre agrietar su fachada. Había calculado mal. Pensó que Dante valoraría la información por encima de una mujer que había conocido hacía apenas 2 días. No entendió que para hombres como Dante Moretti, algunas deudas trascendían la lógica, la estrategia, los negocios. Algunas deudas estaban escritas en sangre y cristal y los gritos de un niño que casi sufre daño. Bajen las armas, dijo Russo finalmente, con la voz derrotada. Todos. Armas al suelo. Sus hombres vacilaron, pero al final obedecieron. El almacén se llenó con el ruido de armas siendo bajadas, aunque no soltadas. Nadie confiaba tanto. Russo retiró la pistola de mi cabeza y dio un paso atrás, con las manos levantadas. Es tuya. Llévala. La información no valía esto. Dante cruzó el espacio entre nosotros en segundos. Y entonces estaba ahí, arrodillado frente a mí. Sus manos trabajando las cuerdas con una suavidad sorprendente dada la violencia que había irradiado de él, momentos antes. Estás herida. Su voz era ronca, íntima, solo para mí. Mi espalda. Algunos puntos se rasgaron. Pero estoy bien. Dante, ellos dijeron. Sé lo que dijeron. Las cuerdas cayeron, y él me ayudó a ponerme de pie, con el brazo sosteniéndome inmediatamente cuando mis piernas amenazaron con ceder. Sé todo, Elena. Y pagarán por cada momento de miedo que te causaron. Se volvió hacia Russo, y sentí el cambio en él. Del hombre que me había liberado con gentileza al monstruo que gobernaba a través del miedo. Marco, lleva a la señorita Santos al carro. Llama al doctor Russo para que nos encuentre en casa. No. La palabra escapó antes de que pudiera detenerla, y los ojos de Dante se dispararon de vuelta a mí. Quiero ver esto. Lo que sea que pase después, quiero ver quién eres realmente.
Algo parpadeó en su expresión. Sorpresa, quizás. O respeto. Elena, no tienes que. Si tengo que hacerlo. Me enderecé a pesar del dolor, a pesar de la sangre empapando mi suéter, a pesar de cada instinto que gritaba que huyera. Dijiste que soy parte de este mundo ahora. ¿Qué importo? Entonces deja que vea lo que eso significa. Todo. Sin versión sanitizada. Sin protección de la verdad. Dante me estudió por un largo momento, y vi cómo sopesaba las opciones, calculaba los costos. Finalmente, asintió. Quédate detrás de mí, pase lo que pase. Se volvió hacia Russo, y su voz resonó por el almacén con autoridad absoluta. Tocaste lo que es mío. Amenazaste lo que protejo. En cualquier otra circunstancia, eso significaría tu muerte. Lenta, dolorosa, educativa para cualquier otro que esté considerando acciones similares. El rostro de Russo se puso gris. Moretti, por favor. Pero Dante levantó una mano, silenciándolo. También tuviste la inteligencia de reconocer cuando habías perdido. De dar marcha atrás antes de forzar mi mano. Y eso apenas te gana una clemencia. Te irás de la ciudad esta noche. Todo lo que posees aquí, lo cedes. Cada contacto, cada trato, cada centavo de ganancia, todo mío ahora. Tu familia no será tocada, pero solo porque liberaste a Elena sin lastimarla. Dio un paso más cerca, con la voz bajando hasta algo que prometía peores cosas que la muerte. Si alguna vez te veo de nuevo, Russo. Si alguna vez regresas a mi ciudad. Si alguna vez pronuncias siquiera mi nombre, olvidaré esta misericordia y pasaré meses recordándote por qué la misericordia de un Moretti vale más que el oro. ¿Entendido? Entendido, susurró Russo, destrozado. Entonces fuera de mi vista. Russo y sus hombres huyeron, dispersándose hacia las salidas como ratas de un barco que se hunde. En minutos, el almacén quedó vacío excepto por Dante, sus hombres, y yo. El silencio se sentía ensordecedor después de tanta violencia amenazada. Dante se volvió hacia mí, y vi el agotamiento en sus ojos ahora. La adrenalina desvaneciéndose para revelar a un hombre que había envejecido años en una sola noche. Deberías haber dejado que Marco te llevara al carro, dijo en voz baja. Probablemente. Me balanceé ligeramente y él estuvo ahí de inmediato, sosteniéndome. Pero necesitaba ver para entender en qué me he convertido parte. ¿Y entiendes? Sus brazos me envolvieron con cuidado, atento a mis heridas. Y me dejé apoyar en su fuerza porque mantenerme de pie se había vuelto demasiado difícil. Entiendo que eres un hombre que cumple sus promesas. Que valoras la lealtad por encima de todo. Que quemarías el mundo por tu hijo. Lo miré. A este hombre hermoso y peligroso que de alguna manera se había convertido en mi ancla en 2 días. Y que me consideras digna de protección. Aunque no entiendo por qué. Porque saltaste, dijo simplemente, su mano subiendo para sostener mi cara. Porque cuando te enfrentaste a la elección entre tu seguridad y la de un niño, no dudaste. Porque en un mundo lleno de personas que calculan cada movimiento, tú actuaste con el corazón. ¿Cómo podría no proteger a alguien capaz de ese tipo de valor desinteresado? No soy valiente, susurré. Estoy aterrada de ti, de este mundo, de lo que significa que ya no quiero irme. El valor y el miedo no se excluyen mutuamente, Elena. A menudo son lo mismo. Su pulgar trazó mi pómulo, y vi algo en sus ojos que no me atreví a nombrar. Todavía puedes irte. Te instalaré en algún lugar seguro. Una identidad nueva, suficiente dinero para empezar de nuevo. No tienes que quedarte en esta oscuridad. La oferta era genuina. Podía escucharlo en su voz. Me dejaría ir si yo lo pedía. Pero el pensamiento de irme, de volver a la invisibilidad, a una vida donde no importaba, se sentía como asfixia. ¿Y si quiero quedarme? Me escuché preguntar. No porque esté atrapada o asustada, sino porque por primera vez en mi vida, siento que importo. Que soy más que un mueble a través del que la gente mira. ¿Y si quiero esto? ¿Quieres a mí? Completó él. Y había esperanza en su voz, cruda e inesperada. Porque yo te quiero a ti, Elena.
Te he querido desde el momento en que te lanzaste sobre ese cristal. Te has vuelto esencial para mí de maneras que no puedo explicar. Que no quiero examinar demasiado de cerca. Pero necesito que estés segura. Este mundo, mi mundo, no es amable. Te pondrá a prueba. Te destrozará si lo dejas. Y una vez que estés verdaderamente adentro, no hay vuelta atrás. Pensé en mi estudio frío. En los turnos en Aurelios donde nadie sabía mi nombre. En una vida medida en propinas y pagos de alquiler y una invisibilidad que se aplastaba despacio. Luego pensé en la pequeña mano de Mateo en la mía, en su alegría inocente. En la feroz protección de Dante. En la manera en que me miraba como si yo colgara la luna. En sentirme valorada. ¿Vista? Necesaria. Estoy segura, dije, y supe que lo decía en serio. Elijo esto. Te elijo a ti. La expresión de Dante se transformó. Alivio y posesión y algo más profundo inundando sus rasgos. Entonces eres mía, Elena Santos. Completamente. Y yo cuido lo que es mío. Me besó entonces, ahí en el almacén, rodeado de sus hombres y los ecos de la violencia. Y supo a promesas escritas en sangre y cristal. Supo a un futuro que nunca había imaginado querer, pero sin el cual ahora no podía vivir. Cuando se apartó, su frente descansó contra la mía. Vamos a casa. A casa. No su casa. A casa. Como si siempre hubiera pertenecido ahí, en su fortaleza, en su vida, en su mundo peligroso y complicado. Y quizás así era. Quizás desde el momento en que había visto a un niño en peligro, mi destino había sido sellado. Quizás algunas personas están destinadas a chocar en las órbitas de las demás, atraídas por una gravedad que ninguna puede resistir. Mientras Dante me ayudaba hacia el carro, con el brazo seguro alrededor de mi cintura, miré el almacén por última vez. Aquí fue donde Elena Santos, la mesera invisible, murió. Y donde alguien nuevo, alguien que importaba, que pertenecía, que había sido reclamado por un hombre lo suficientemente poderoso como para remodelar el mundo, había nacido. La transformación me había costado sangre y miedo y cada pedazo de la seguridad a la que alguna vez me había aferrado. Pero mientras Dante me acomodaba en el carro, su mano encontrando la mía con ternura posesiva, supe que pagaría ese precio de nuevo. Algunas jaulas valían la pena elegirlas. Algunos monstruos valían la pena amarlos. Y algunas deudas, las escritas en valor y sangre y la feroz protección de la inocencia, nunca podían pagarse del todo. Solo podían honrarse para siempre. 3 meses después, me quedé de pie en el estudio de Dante. Nuestro estudio ahora, había insistido él, mirando caer la nieve sobre los jardines de la finca a través de las ventanas de piso a techo. Las cicatrices en mi espalda se habían desvanecido hasta convertirse en líneas plateadas. Medallas de honor que había aprendido a llevar con orgullo en lugar de vergüenza. La risa de Mateo resonaba desde algún lugar de la casa. Probablemente la cocina, donde Agnés le estaba enseñando a hacer galletas como las de la nona. Mateo me llamaba Elena mamá ahora, y cada vez que lo hacía, mi corazón amenazaba con estallar. Unos brazos me rodearon desde atrás, cuidadosos como siempre con mis cicatrices. La barbilla de Dante descansó en mi hombro. ¿En qué piensas? En lo diferente que es mi vida ahora. Me recosté hacia atrás, en su calor, en la seguridad y el peligro que él representaba en igual medida. ¿En qué pensé que quería la invisibilidad? Pero lo que realmente quería era ser vista por la persona correcta. ¿Y soy yo la persona correcta? Su voz tenía diversión, pero escuché la pregunta genuina debajo. Me giré en sus brazos, encontrando esos ojos oscuros que habían habitado mis sueños y mis horas de vigilia desde aquella primera noche. Eres la única persona, Dante. Aquel por quien me lancé al peligro. El que me atrapó cuando caí. Sonrió, y fue la sonrisa más real que le había visto. Y yo nunca te soltaré. Lo prometió, y lo selló con un beso que supo a eternidad. Afuera, la nieve seguía cayendo, cubriendo el mundo de blanco. Pero dentro de la fortaleza de Dante, dentro del hogar que habíamos construido de sangre y valor y un amor que ninguno de los dos había esperado, todo ardía cálido y brillante. Me lancé sobre cristales para salvar a un niño. Y al hacerlo, me salvé a mí misma. Algunas historias terminan en tragedia.
Algunas, en triunfo. La nuestra terminó en ambas, y en ninguna, y en todo lo que había entre ellas. Un tapiz tejido de oscuridad y luz, violencia y ternura, miedo y un amor tan feroz que podía soportar cualquier tormenta. Y no cambiaría ni una sola cicatriz.